Eh, Buenos días. De la clase anterior estábamos viendo justamente cómo calcular unas ciertas nociones de cómo calcular la complejidad de los algoritmos, tanto en tiempo como en espacio. Y decíamos varios detalles acerca de ellos. Entonces, una de las cosas era que, bueno, es importante clasificar nuestros algoritmos de acuerdo al tiempo que tardan en ejecutarse, el cual está relacionado con el tamaño, eh, digamos, de la entrada que se está utilizando. Decíamos también que, por ejemplo, este análisis se hace para entradas muy grandes en general, ¿no? Bueno, esa era, digamos, como que la parte analítica. También había una forma de calcular los algoritmos que básicamente es medir el tiempo, hacer algo que se llama benchmarking, medir el tiempo de varios casos y ver cómo se comporta, ¿ok? De tal manera que nosotros podamos tener, digamos, clasificar un cierto algoritmo y decir qué tan eficiente es en el uso en cuanto a tiempo y espacio de lo que está utilizando. Entonces decíamos que, bueno, podíamos clasificar nuestros algoritmos en esta clasificación, ponerlos aquí. Entonces decíamos que podía ser algo que fuera de tiempo constante, es decir, no importa cuánto tiempo se tardara, digamos, no importando el tamaño de la entrada, si siempre hace lo mismo, digamos que es constante. Podríamos suponer que en términos generales, por ejemplo, un printf, digamos, se tarda básicamente lo mismo, considerando, por ejemplo, un printf de un número, básicamente no importa el tamaño del número, porque al final de cuentas podemos pensar que todos los números en realidad se almacenan en el mismo espacio. Entonces podríamos considerar que el printf de un número, desplegarlo en pantalla, es de tiempo constante, ¿ok? Es decir, a final de cuentas nos tomará no solo una instrucción, sino nos toma, por ejemplo, la invocación significa que, bueno, hace ciertas instrucciones y dentro ya de la función printf, si nosotros la analizamos, vemos que igual hace varias cosas, pero a final de cuentas podemos pensar que, bueno, hace una o 5 o 20, ¿no? Pero a final de cuentas siempre hace las mismas instrucciones y se tarda el mismo tiempo para todas las entradas, ¿ok? Si consideramos esto en tiempos, por ejemplo, para desplegar una cadena, tal vez esto no sea tan cierto, ¿no? Porque ahí sí depende de qué tan larga sea la cadena. Si es no es lo mismo desplegar una cadena de 2 caracteres que desplegar una cadena de 1000 caracteres, ¿no? Pero bueno, para términos, digamos, de nuestro análisis, podríamos pensar que es constante, ¿ok? Las operaciones, igual, de aritmética o suma, incluso la de división, aun cuando en una computadora la división no es una operación, digamos, que nativa, una operación que tenga una CPU, igual podríamos considerar que es, digamos, una operación básica. ¿Ok? El siguiente rango es este que se llama logarítmico. Este rango aparece cuando nosotros analizamos cosas recursivas. ¿Ok? Después lineal, significa que, bueno, está relacionado directamente el tiempo que se tarda con el tamaño de la entrada, ¿no? Ok. Después, por ejemplo, recorrer un arreglo de tamaño n, podríamos pensar que es lineal. Si es un arreglo muy chiquito, pues se tarda muy poquito tiempo. Pero conforme se va haciendo más grande, pues digamos, es directamente proporcional al tamaño de la entrada. ¿Ok? Después viene este que es O en el log n, que también tiene que ver con algoritmos recursivos o con soluciones que son recursivas. Después ya empiezan algo que se llaman los polinomiales. Eso empieza cuando nuestros algoritmos son cuadráticos. ¿Ok? En cuanto tenemos ya un algoritmo cuadrático, ya podemos pensar que son algoritmos que tienden a ser ineficientes. ¿Ok? Después vienen los n al cubo, a la cuarta, etcétera, los que están formados por un polinomio. ¿Ok? Se les llama de tiempo polinomial. Y bueno, vienen otros más que son los exponenciales, que son de tamaño 2 a la n. Cuando tenemos que empezar a buscar cosas o algo así, son de tamaño 2 a la n. Y bueno, aquí les hablaba la vez anterior de una más que era O de n exponencial, ¿no? Estos ya son casos muy, muy caros, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de estos algoritmos que tienen estos tiempos de complejidad, estamos hablando de algoritmos que son bastante ineficientes. Bueno, les pedía yo que hicieran que calcularan esta tablita, ¿no? En un Excel y que calcularan, digamos, cada una de estas columnas, ¿no? ¿Cómo se tarda, por ejemplo, para una entrada de este tamaño? Algo que es de tiempo constante, bueno, siempre se va a llevar, se toma una instrucción. ¿Cómo es el logaritmo en base n, por ejemplo, de 128? Pues es n. Es decir, para una entrada bastante grande, de hecho, si se fijan,
su tiempo va a ser bastante rápido. Por ejemplo, si yo me pongo a buscar ciertas cosas con un cierto método recursivo que es bastante eficiente, digamos, por ejemplo, hay algo que se llama la búsqueda binaria. Tal vez la hayan visto en su primer curso de Fundamentos de Programación, pero básicamente consiste en, por ejemplo, si buscamos un nombre en el directorio telefónico, bueno, no sé si les haya tocado, digamos, la sección amarilla, pero bueno, digamos, buscar algo en un arreglo que está ordenado, tiene un costo, podemos pensar que, bueno, podremos partirlo a la mitad y ver si el nombre que yo estoy buscando está a la izquierda, en la primera mitad o en la segunda mitad. Si está en la primera mitad, bueno, pues descarto la segunda y otra vez esa mitad la vuelvo a dividir. De esta manera, si hago eso, pensando en que lo hago a la mitad cada vez, bueno, es un tiempo bastante eficiente, ¿ok? Significa que, por ejemplo, para poder en general, si es algo de tiempo logarítmico, para algo de tiempo de tamaño 128, yo me tardaría algo así como que digamos que 7 instrucciones. O en 7 pasos yo ya logro, en el peor de los casos, llegar a la solución que yo quiero, ¿ok? Igual, entonces, si se fijan, cuando algo me sale de tipo logarítmico, es algo sumamente eficiente, ¿ok? Porque, por ejemplo, para una entrada de 32,000 yo me tardo 15 pasos, ¿ok? Entonces es muy, muy eficiente. Cuando tengo, por ejemplo, algo de tipo nlog n, si se fijan, bueno, más o menos para entradas muy chiquitas, bueno, parece que crece mucho. Pero fíjense, por ejemplo, para entradas ya conforme se va haciendo más grande, mi entrada en realidad no crece tanto. Podríamos pensar que es casi, casi lineal, ¿ok? Por ejemplo, si fuera lineal, aquí digamos, diría que para 128 se tarda 128 pasos, para 8192, 8192 pasos, y así. Pero sin embargo, fíjense qué es lo que ocurre con qué rápido esto se descompone, digamos, se sale de control. Un algoritmo que tiene complejidad cuadrática, algo que es de tamaño 128, rápidamente se va a tener que hacer 16,384 pasos, ¿ok? Cuando tenemos, por ejemplo, 2,000, la entrada se hace de 4 millones, déjenme ver, 3, sí, de 4,194,000 cosas, ¿no? Tengo que ejecutar 4 millones de instrucciones, casi 5 millones de instrucciones, no, 4 millones de instrucciones en el peor de los casos, para llegar a la solución. Ojo, acuérdense que siempre estamos hablando del peor de los casos, ¿ok? Bueno, del peor caso o del caso promedio, pero en general del peor caso. Es decir, podría ser que para un problema dado, pues yo lo encuentre la solución inmediatamente, ¿no? Rápido, en el primer caso. Pero acuérdense que estamos hablando del peor de los casos. Igual, por ejemplo, para aquí, para 32,000, se hace súper enorme, ¿no? Digamos, la complejidad. Entonces, crece muy rápido. Entonces, si vemos las gráficas de esto, pues en realidad vemos cómo se dispara muy rápidamente. Entonces, por eso es que es bastante importante encontrar algoritmos que en general caigan por aquí, ¿ok? Que estén en este rango, ¿ok? Vamos a ver que para cosas como esta siempre vamos a tratar de estar buscando una solución como esta. Porque pues si hay bueno, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, para algoritmos, cuando estamos ordenando cosas, vamos a ver que la forma natural de encontrarlo, podríamos pensar que es esta, ¿no? Pero por lo que vemos es muy, muy ineficiente. Lo bonito de esto es que podemos encontrar soluciones que están en estos rangos y por lo tanto, pues entonces significa que podemos hacerlo muy, muy rápidamente, ¿no? A diferencia de la primera alternativa que me dice casi, casi por fuerza bruta, ¿no? Lo primero que se te ocurra, en general, ahorita vamos a ver, que no es muy buena idea hacer esto, ¿ok? Después también vimos cómo calcular las ciertas pautas para poder calcular nuestros algoritmos. Si ustedes recuerdan, dijimos, las instrucciones como asignación y operaciones aritméticas tienen un tiempo de complejidad constante, ¿ok? Siempre es lo mismo sumar un número con otro, o moverlo, o aplicar una operación lógica también. Y les decía que también esto igual no es necesariamente tan cierto. ¿Sí? Digamos, para nuestro curso es perfectamente válido pensar que las operaciones aritméticas y, por ejemplo, mover cosas entre variables nos toma un tiempo constante. Si nos tuviéramos que ir a adentrar un análisis más complicado, más completo, veríamos que no necesariamente esto es cierto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, la memoria, hay una cierta jerarquía de memoria. No todas las variables están, digamos, en la misma localidad y nos cuesta el mismo tiempo.
decíamos que algunas variables, las menos, están en los registros. De ahí, digamos, hay algo que se llama una memoria caché en los procesadores. Por eso es que, digamos, hoy en día los procesadores tienden a ser, la manera en que han logrado ser más rápidos es implementando algoritmos que lo que hacen es tratar de adivinar cuáles son las variables que deben de mantener en memoria, ¿ok? Bueno, entonces, cuanto más eficiente o cuanto más acertado sea este algoritmo, digamos, nuestro procesador también pues va a ser más rápido. Pero básicamente nuestros procesadores hoy en día son esa CPU, pero además una caché que lo igual tiende a ser muy, muy grande, ¿no? Bueno, no tanto como la memoria principal, pero bueno. Después de ahí, digamos, lo siguiente más caro es mover un dato de la memoria. Digamos, si lo que yo busco no está ni en los registros ni en la memoria caché, entonces se encuentra en la memoria principal. Eso ya nos toma un poquito más de tiempo, ¿ok? Si de ahí no tampoco está y tenemos un sistema de memoria virtual, pues entonces significa que lo que hay que hacer es buscarlo en la memoria virtual. La memoria virtual básicamente es utilizar el disco duro para almacenar las cosas que no caben en memoria, ¿ok? Y eso es lo que ocurre. O cuando hago un dato del disco o muevo un dato del disco duro hacia la memoria, igual es mucho más caro. Obviamente esto, con los discos de estado sólido, pues tiende a ser más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque un disco de estado sólido no tiene partes que son móviles, a diferencia de un disco tradicional. Bueno, después, cuando secuenciamos instrucciones, podemos pensar igual que el número, que eso también tiene un tiempo constante. Por ejemplo, hacer 5 sumas o 100 sumas también tiene un tiempo constante. Igual podríamos decir, oye, pero pues en un caso son 100, en otro 3, ¿no? No es lo mismo, o 1000. Bueno, sí, pero podríamos considerar que en ese caso, digamos, si ya se hace muy lenta la cosa, podemos pensar en una computadora, en un clúster, una cosa así, ¿no? Donde, bueno, pues lo que tengo que hacer es básicamente, pues distribuir mi trabajo ahí, ¿no? Esto igual no necesariamente es cierto, porque, digamos, las instrucciones no necesariamente son, digamos, secuenciables, es decir, las cosas que son secuenciales, no necesariamente yo las puedo paralelizar, ¿ok? Pero bueno, podríamos pensar que igual tienen un tiempo constante, ¿no? Para no complicarnos mucho la existencia, ¿ok? Hoy en día también los procesadores lo que hacen es justamente tener algoritmos que lo que hacen es, digamos, como que adivinar o buscar métodos en las cuales instrucciones que parecen, digamos, instrucciones secuenciales, lo que hacen es paralelizarlas. Y en algunos casos lo que hacen es tratar de adivinar cuál es, o apostar, digámoslo de alguna manera, cuál es el posible resultado que puedan obtener. Es decir, por ejemplo, si hacen un if, ¿no? Podríamos pensar que, bueno, un procesador, como ya tiene dos núcleos ahí, pues lo que hace es calcular las dos rutas y a ver por cuál se van, ¿no? De esta manera, digamos, ya tienen listo, podríamos paralelizar el cuerpo de un if en el sentido de que, bueno, pues de una vez hago el cálculo de las dos y si, digamos, una de ellas no me salió cierta, bueno, pues ya, la descarto, ¿no? Y cosas por el estilo. Después viene un condicional. En un condicional dice, bueno, si es simple, el peor de los casos es que mi condición sí se cumpla. Entonces tengo que analizar y, bueno, suponer que en el peor de los casos siempre se cumple mi condición if y por lo tanto siempre voy a ejecutar lo que está ahí adentro. Si es un if con else y no conocemos el valor de la condición, ¿ok? Se elige cuál es la más cara de las dos. Si en una, digamos, hace una instrucción y el else, digamos, si el cuerpo del if, si cuando se cumple la condición lo que tengo que hacer es, por ejemplo, un desplegar algo, ¿no? Bueno, eso tiene un tiempo de complejidad, digamos, constante. Si por el contrario, la alternativa, cuando dice, bueno, se va a ejecutar el else, es decir, que, digamos, que no se cumple la condición, y ese tiene un tiempo de complejidad lineal, bueno, entonces, el tiempo de complejidad de todo el if es lineal porque es el peor de los dos. Un bucle o un ciclo, lo que tengo que hacer es, bueno, cuántas veces se ejecuta por cuánto tiempo tardan sus instrucciones. Y los recursivos, bueno, tenemos que ver cuántas veces se llama a sí mismo por el tiempo que tarda cada vez en cada llamada. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, analicen tantito este algoritmo. Este es un algoritmo de ordenamiento, ¿ok? Y bueno, supongo que ya conocen el pseudocódigo, ¿no? El pseudocódigo es
digamos, estructurar mi programa o mi algoritmo en un lenguaje que es casi un lenguaje de programación, pero sin embargo no está necesariamente, digamos, no es ejecutable, pero sí me da una idea más precisa de un algoritmo, ¿ok? Entonces se le llama el método burbuja. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que si yo tengo un arreglo, vamos a ponerlo así, por ejemplo, de enteros o de elementos, bueno, por simplicidad, podemos considerar que nuestros arreglos aquí, para poder explicarlos, pues son números enteros, pero puedo hacerlo con cualquier cosa, pueden ser cadenas de caracteres, o por ejemplo, cada uno de ellos puede ser una estructura, un registro de una base de datos donde hay campos, ¿no? En ese caso, pues basta con decir cuál es el campo que me va a servir como guía para poder ordenar nuestros datos, y pues ya lo hago, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, digamos, ay, ya fue muy grande, 2, 1, aquí por ejemplo 10, 8, 7, 3, 5, ya, vamos a suponer que tenemos algo así como esto, ¿ok? Entonces, nuestro arreglo, si tenemos un arreglo como este y lo que queremos hacer es ordenar, fíjense qué es lo que está haciendo. A ver, échenle un ojito. Vamos a tener dos ciclos anidados, ¿ok? Y bueno, se llama un método burbuja, le paso yo un arreglo de enteros, ¿ok? Que le vamos a llamar A, ¿ok? Y vamos a tener una variable entera que se llama temporal, ¿ok? Y después vamos a tener aquí dos contadores que son I y J, que son de tipo entero, ¿ok? Les digo, estos son tipos de precisiones que, bueno, no necesariamente hacemos aquí en nuestro algoritmo, sino que se infieren, ¿no? Del contexto. Entonces, lo que voy a hacer es recorrer mi arreglo desde I, bueno, aquí suponemos que empezamos en 1, 2, 3, etcétera. Este sería la 1, ¿ok? La posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿ok? Hasta la posición n-1, es decir, n-1 sería este, ¿ok? Y después, para J, desde n hasta, es decir, J va a ir al revés, desde aquí hasta la posición, hasta la penúltima o la segunda, podemos pensarlo. Desde la última a la segunda. El primero va desde la primera a la penúltima, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que hace en el ciclo aquí más interno. Me dice, voy a empezar por aquí y lo que voy a hacer es comparar los dos elementos de aquí, ¿ok? Si A en la posición J menos 1 es mayor que la posición AJ, es decir, si estos dos están aquí, lo que hacemos básicamente es intercambiar estas dos posiciones. De tal manera que lo que se le llama burbuja, porque aquí lo que vamos a hacer es que los elementos más, bueno, digamos, sí, los elementos más livianos, pues van a flotar hacia, o los vamos a ir moviendo hacia acá. Este 3, en cada iteración de este ciclo interno, lo que hace es buscarle su posición, ¿ok? Digamos, relativa con respecto aquí a estos, a las posiciones que tiene aquí, ¿no? Por ejemplo, este se va a tardar, en la primera iteración, este 3 va a ser siempre más grande que este y se mueven, se intercambian. En la siguiente va a ser más grande que 8 y se intercambian. Perdón, 8 es más grande que 3 y se intercambian. Después 10 es más grande que 3 y se intercambian. 7 es más grande que 3 y se intercambian. Y digamos, se detendría en la primera iteración de este ciclo cuando, cuando, cuando el 3, aquí, en la primera iteración, 3 va a ser, 1 no va a ser más grande que 3 y se quedaría así. Es decir, en la primera iteración quedaría por aquí así. ¿Ok? Bueno, entonces, sin embargo, este ciclo interior, si se fijan, va decreciendo. ¿Ok? Bueno, entonces, digamos, si se fijan, aquí hay dos ciclos anidados, ¿no? En el primero va desde I hasta, desde 1 hasta n-1. ¿Ok? Entonces aquí hay varias cosas que considerar. Entonces el primer ciclo lo hacemos n-1 veces. Decimos, lo hacemos 1, 2, 3, etcétera. ¿Ok? Ok. Y el segundo lo hacemos igual n-1 veces.
desde N hasta I más 1, ¿ok? O sea, desde aquí hasta acá, ¿vale? Y sin embargo, bueno, si se fijan, el segundo se va a ir decreciendo, ¿ok? Bueno, ok. Bueno, entonces, ok, ahora, este ciclo, sí, fíjense, ¿cómo vamos a analizar esto? Lo primero es que tenemos que fijarnos en el ciclo, el ciclo más externo, desde hasta acá, bueno, vamos a ponerlo aquí, este para que va desde aquí hasta acá, dijimos que se va a realizar, eso es fácil de ver, que se realiza n menos un veces, ¿ok? Porque va desde 1 y empieza desde 1 hasta n menos 1, ¿ok? Y el ciclo más interno, este de acá, digamos, lo realiza en función del de arriba. La primera vez lo va a hacer n menos 1 veces, ¿ok? La siguiente n menos 2, o sea, este va, el ciclo más interno, pero la primera vez va a ir n menos 1 veces, después n menos 2 porque va decreciendo, ¿ok? Hasta i menos 1, y más 1, ¿ok? N menos 2, N menos 3, y así, ¿ok? De tal manera, hasta que la última vez que lo haga, pues solamente lo va a hacer una vez, ¿ok? ¿Vale? Ahora, ¿cómo se analiza este sí? Dijimos que había, de acuerdo a nuestras pautas, el sí, digamos, ¿cómo analizo esto? Bueno, busco a ver, esta condición cuándo se va a cumplir y podemos pensar en el peor de los casos. En el peor de los casos, ¿cuál sería? Ah, bueno, que por ejemplo aquí hubiera estado, por ejemplo, el número 1. Si en lugar de esto hubiéramos tenido aquí el 1, pues en el peor de los casos todo se va a ejecutar. Es decir, bueno, podemos pensar, en el peor de los casos, en general, va a ser que mi algoritmo, perdón, que mi arreglo esté completamente ordenado, pero en sentido inverso, es decir, que tuviera, no sé, ¿qué es? Aquí 10, 8, 7, 5, 3, 2 y 1, ¿ok? Entonces, si yo quiero ordenar esto, la primera iteración como este siempre va a ser más pequeñito que los demás, lo voy a ir moviendo completamente hasta que quede aquí, ¿ok? En la segunda, pues lo voy a mover hasta que quede acá, ¿ok? En la siguiente, lo voy a mover hasta que quede aquí, hasta que quede acá y así, ¿ok? 5, ¿qué? 7, 8 y 10, ¿ok? Entonces, de mi análisis me dice, ok, podemos pensar que entonces esta condición siempre se cumple y siempre voy a ejecutar esto. ¿Cuál es la complejidad de este ciclo sí? A ver, ayúdenme. ¿Qué dijimos acerca de un ciclo sí? ¿Cuánto sería el orden de complejidad de este condicional si siempre se cumple? Sería constante porque sería como O de 3 en términos más Ajá, más precisos, ¿no? precisos. Lleva a cabo 3 asignaciones. Básicamente es este intercambio, ¿no? Este swap, ¿no? Entonces, podemos pensar que el cuerpo tiene una complejidad de O de 1, ¿ok? Recuerden, O de algo significa tener una cierta definición. Significa que yo puedo encontrar una constante tal que si multiplico mi función por esta constante, pues ya la hice, ¿no? A partir de cierto punto, ¿ok? Entonces aquí básicamente es, digamos, como la constante podríamos pensar que es este 3, ¿no? Porque son 3 instrucciones. Bueno, pues ya la hice. En general es O de 1, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuál es la complejidad del ciclo más interno? Les recuerdo, la primera vez se lleva a cabo n-1 veces, después la segunda n-2, la siguiente n-3. En cada iteración, digamos, el ciclo más interno está gobernado por el ciclo más externo, ¿ok? Porque está relacionado justamente con esta J que empieza en N y la I que empieza en I más 1, ¿ok? Bueno, entonces, digamos, lo que va a hacer es, ¿cuántas veces se va a llevar a cabo en total? La primera vez, n-1. La segunda, n-2.
Sería un total de n por n-1 sobre 2 veces, ¿no? Ajá, porque si ustedes recuerdan, estos cursos de cálculo, calcular 1 más 2 más así hasta un cierto número, n-1, digamos. Esto es la sumatoria desde igual a 1 hasta n-1 de n, pues, ¿no? De i, ¿ok? Y eso justamente, pues, ya sabemos que es algo cuadrático, ¿ok? Uh-huh. Bueno, entonces tendría una complejidad algo así como esta, ¿ok? De n cuadrado, ¿vale? Bueno, entonces en general, nuestro algoritmo tendría una complejidad cuadrática, ¿ok? Bueno, entonces, listo. Entonces, este algoritmo en general es bastante ineficiente, ¿no? Porque lo que hace es recorrer una y otra vez el arreglo, ¿ok? Digamos, cada vez es más chiquito el recorrido que hace, pero en general es bastante ineficiente, ¿ok? Bueno, entonces en general tendría un tiempo de ejecución cuadrático. Ok, ahora, por ejemplo, vamos a ver este de aquí. El factorial. El factorial es un algoritmo recursivo. ¿Cómo se lleva a cabo? Básicamente bueno, ¿se acuerdan cómo calcular el factorial? Yo creo que sí, ¿no? Básicamente el factorial es calcular el 1 por el 2 por el 3 por así hasta llegar a n. ¿Ok? Bueno, entonces para la forma recursiva de calcularlo, digamos la forma iterativa desde i hasta n, multiplícale, ¿no? La forma recursiva, en realidad no cambia mucho, bueno, cambia en el sentido de que va al revés, ¿no? Y se utiliza una llamada recursiva. Entonces, básicamente es, si n es menor o igual que 1, entonces, por ejemplo aquí, tenemos dos casos en el if. Si se fijan, si se cumple la condición de que n sea menor o igual que 1, tiene un tiempo de ejecución o de 1. ¿Por qué? Pues simplemente nada más lo que hace es devolver el resultado, 1. Y vamos a considerar que siempre, en el peor de los casos, lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar esta parte, ¿no? Porque aquí en este caso voy a ejecutar esto, ¿no? Que bueno, es, digamos, ok, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto? Entonces voy a empezar desde n, ¿ok? Entonces voy a invocarlo con n por n-1, ¿ok? Después lo voy a invocar con n-2, n-3, etcétera. Esto hasta que lleguemos al caso de 1, ¿ok? Entonces, en general, se va a ejecutar n veces, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente va a ir recorriendo desde aquí, desde n-1. ¿Sí? Por n-1 por n, ¿ok? Entonces, la primera vez voy a ejecutar, voy a hacer la multiplicación de después por por este, ¿ok? Entonces, en general, digamos, esto se va a llevar a cabo n o n-1 veces, ¿no? ¿Ok? O alguna de esas n-2, porque en el último caso, pues vamos a llevar, se va a ejecutar el de arriba, ¿no? Ok, pero en general, el orden de complejidad de este algoritmo es O de n, es lineal, ¿ok? En general, nuestros algoritmos recursivos no son así. Son algoritmos que lo que hacen es dividir mi arreglo. Por ejemplo, una, eh, una forma de resolver el problema del ordenamiento es considerar que, por ejemplo, yo puedo dividir mi arreglo a la mitad y ordenar las dos partes y después mezclar esas. Una vez que yo tengo dos pedacitos de arreglo o dos mitades de arreglo ordenado, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, aquí tengo cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 7 cosas. Por ejemplo, en uno de los casos sería ordenar dos arreglos. Uno que esté formado por
4 elementos, que serían, por ejemplo, 2, 1, 7 y 10. Y el otro sería ordenar un arreglo que tiene 3 elementos, que sería 8, 5 y 3. ¿Sale? Recursivamente, otra vez, vuelvo a ordenar, este lo divido en 2 y ordeno esta mitad y luego la otra mitad y otra vez y los mezclo. Así, ¿ok? Una vez que ya he ordenado estas dos mitades, o sea, de manera recursiva, me van a quedar los arreglos que son, aquí sería que 1, 2, 7 y 10. Y aquí me van a quedar los arreglos que son, ¿qué? 3, 5 y 8. Y una vez que ya tengo esto, todo lo que tengo que hacer es ir mezclando o ir formando un arreglo más grande, donde lo único que tengo que hacer es combinar las mezclas, es decir, bueno, es bien fácil, simplemente veo cuál es el más pequeñito de los dos y voy avanzando. Aquí, pues primero meto el 1 y avanzo al siguiente. Y los comparo. ¿Quién es más chiquito entre estos dos? 2. Avanzas y comparas. ¿Quién es más chiquito entre 3 y 7? 3. Lo metemos aquí. ¿Ok? Después, y avanzamos. ¿Quién es más pequeño? O aquí le corresponde ingresar al 5 o al 7. No, pues al 5. ¿Ok? Y avanzamos. Entre 7 y 8, pues el 7. Y avanzamos. Entre 10 y 8, pues al 8. Y avanzamos. ¿Ok? Y así hasta que terminamos con el 10. Entonces, un algoritmo como este, donde yo voy, se le llama por algoritmo de ordenamiento por mezcla, pues es recursivo, ¿ok? Lo podemos considerar así en términos recursivos, y su orden de complejidad pues va a ser mucho mejor que este de burbuja, ¿ok? Bueno. Listo. ¿Ok? Entonces, en general, este es un ejemplo así muy, muy sencillo de un factorial. Lo que hace es tener un tiempo de ejecución lineal, ¿ok? Les digo, cuando vean algoritmos más complicados, van a ver que van a tener órdenes de complejidad, logaritmo, aquí siempre son logaritmo en base 2 de n, ¿ok? O bien n por logaritmo en base 2 de n. Estas soluciones logarítmicas están relacionadas con partir a la mitad nuestros problemas, ¿ok? Entonces, cuando veamos ciertas estructuras de datos que son los árboles binarios, vamos a ver que se van a relacionar mucho con esto, porque básicamente es dividir mi problema en dos casos. Y a su vez cada uno de ellos es irlo dividiendo en dos casos, ¿ok? Entonces, de esta manera, por ejemplo, pues sí, nuestro problema tiene un orden así. Cuando se trata de dividir las cosas a la mitad, si como que esa es la operación principal, entonces, digamos, su orden de complejidad sería logaritmo 2 de n. Aquí, por ejemplo, de manera rápida, el algoritmo de ordenamiento por mezcla es dividirlo y después combinarlo. La combinación en general pues tiene un tiempo lineal, porque básicamente es irlo recorriendo los dos, ¿ok? Y bueno, ese tiene una orden de complejidad n logaritmo 2 de n, ¿ok? Igual, otra vez, hay maneras de comparar estos algoritmos, bueno, las tenemos que ver de hecho, y bueno, el algoritmo de ordenamiento por mezcla es muy bonito en el sentido de que es muy simple entender lo que está haciendo, ¿ok? Pero sin embargo tiende a ser no tan eficiente porque necesito mantener búferes o espacios de memoria adicionales, ¿ok? Entonces en ese caso es muy bonito, pero hay alternativas, ¿ok? Entonces no sé si haya quedado clara cuántas veces, digamos, una pequeña aproximación de cómo calcular el orden de complejidad de un algoritmo. ¿Más o menos se entiende? Digamos, esto pues salen dudas conforme ya uno lo va haciendo, pero bueno, el asunto aquí es hacerlo, ¿ok? ¿Cómo lo ven? ¿Queda claro? Los escucho. Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Ok. Muy bien. Listo. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Les dejo un pequeño ejercicio ahorita en el transcurso del día para que lo vayan realizando. Y el jueves, ok, les voy a dejar ahorita dos cosas. Número uno, un ejercicio para que hagan el cálculo. Y el otro sería una pequeña infraestructura. Vamos a utilizar en este curso, les dije, el lenguaje C.
Bueno, la herramienta que yo conozco, si tienen alguna alternativa, por ahí la pueden comentar en el chat. Sería utilizar CodeBlocks. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es mostrarles cómo estructurar una cierta infraestructura para los programas que vamos a utilizar. Entonces, esta infraestructura tiene que ver con, digamos, la organización en cuanto a archivos y la forma de ingresar los datos. Aquí en general vamos a utilizar, digamos, archivos de entrada o, digamos, tomar la entrada desde la línea de comandos, ¿ok? No vamos a utilizar algo así como que menús, etcétera, para que, digamos, una vez que tenemos esto puesto desde el principio, ya no necesitamos estar haciendo menús cada vez en nuestros programas y más bien nos enfocamos al algoritmo como tal, ¿ok? Digamos, nuestro curso, por el momento, en esta parte, no tiene que ver tanto con las interfaces, ¿ok? Ya llegará en su momento en que tal vez tengamos que adornarlo, digamos, dar esa funcionalidad. Por el momento lo vamos a ver como un adorno, porque lo que nos interesa en esta parte, en este curso, es justamente los algoritmos, ¿no? Llega en su momento en sus cursos donde sí es mucho más importante la interfaz del usuario, etcétera, etcétera. Indudablemente que lo es, ¿ok? Pero por el momento nos vamos a abocar a resolver los problemas, los algoritmos, ¿ok? Entonces, de lo que se trata es que no perdamos tiempo haciendo menús y pidiendo entradas o, digamos, una vez que la tenemos, sabemos cómo tomar la entrada, ¿ok? Cómo validarlos. Eso va a venir en esta infraestructura. Por favor, léanla para que yo les explique qué más vamos a hacer, ¿ok? Yo creo que el viernes ya hacemos un ejercicio, digamos así. Entonces, por el momento, vamos, consigan CodeBlocks, instállenlo, si es que no lo tienen, porque vamos a programar en C. Ahorita en un momento más les dejo aquí los archivos, les dejo ahí en el comentario dónde están. Bueno, me falta también subir los libros, ¿ok? Y esta infraestructura para que ustedes lo compilen, etcétera, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, hasta ese punto? ¿Ninguna? Profesor, ¿puede servir DEPC para la tarea que usted dice? Bueno, la actividad que haremos después. DEPC. Sí, yo creo que sí. Ok. Nada más pónganlo ahí para que yo lo tenga y por si acaso, ¿no? Digamos, sea fácil compilarlo.